Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Darle la bienvenida al programa Diálogos. Ya sabe que es jueves, tiempo de sentarnos un ratito a pensar un poco en lo que está sucediendo en nuestra querida tierra Zacatecas, desde donde transmitimos a todo el interior del estado y por supuesto también a varias entidades de la República. A usted que está en otros estados le va a interesar el programa si le interesa el tema electoral, porque por supuesto ese es el tema en este momento y todos queremos saber qué está sucediendo en cada entidad de la República con este proceso. Me acompaña para hacer un análisis lo más sencillo para que usted lo entienda y lo capte bien y esperemos que esté de acuerdo con nuestros puntos de vista en este diálogo. Me acompaña un joven politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y muy interesado también en estos asuntos, muy metido hasta la médula, diría yo, porque es bueno para corregir a los que a veces nos equivocamos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Silvia. Mi estimado Gabriel Contreras Velázquez. Bienvenido al programa Diálogos. Es Gracias. Un placer verte que eres un joven y es bueno ver a los jóvenes metidos en estos temas e interesados. ¿Cómo los ves en general a los jóvenes de este país y a los de Zacatecas ante la política y sus eventos? Tú eres politólogo. Pues bueno, yo creo que definitivamente un factor de cambio en las nuevas composiciones políticas son los jóvenes y tiene mucho que ver a nivel del mundo, las redes sociales. O sea, la comunicación instantánea, el viraje, la transformación de la comunicación en información prácticamente en tiempo real, ha dado un nuevo giro para que los jóvenes estén más atentos. No sé si más informados, pero sí más atentos. El hecho de que ya las redes sociales, las redes en sí mismas generaron un gran interés en ese sector especialmente, y no solamente en los jóvenes, desde los niños. Sí. Es sorprendente. Y hablamos hasta de niños de 3, 4 años, te lo digo porque yo tengo un nieto de esa edad que ya me maneja más fácil que yo el teléfono y la propia computadora. Entonces, ya tiene 4 años. Entonces, esto nos da la oportunidad de que los jóvenes empiecen a involucrarse con interés en el tema político. Yo creo que los jóvenes están interesados en buscar mecanismos para la inclusión, ¿no? ¿Sí? Los jóvenes que quieren participar en la política están interesados en utilizar los medios de comunicación que tienen a la mano, como son las redes sociales, a través de un celular, para generar opinión. Una opinión pública que sí es muy dispersa, por ejemplo, si utilizamos Twitter, si utilizamos Facebook. Son opiniones que van y vienen. No sabemos si están tan bien informadas porque asimismo han crecido las fuentes de información en Internet. Ya no nada más son periódicos, ya no nada más son revistas, semanarios o revistas cada 15 días. Ya es información de páginas de Internet de noticias, de páginas de Internet de asociaciones civiles, de partidos políticos. El Facebook es la locura. Sí, definitivamente. O sea, estás manejando desde el Facebook toda clase de posiciones políticas, campañas, iba a decir mediáticas, pero bueno, no, son campañas en redes sociales. Efectivamente. Que vienen a incorporarse a lo mediático. Entonces, vemos cómo ese boomerang que nos invadió, especialmente en los últimos 5 años, 4, 5 3, años, 2. es que es un movimiento muy reciente, Cuando ¿verdad? volteas a ver el tiempo son 5 años en que la gente empezó a utilizar más teléfonos inteligentes, que las aplicaciones empezaron a evolucionar. Sobre todo yo creo que incluye mucho el uso del teléfono inteligente. O sea, antes sí había las aplicaciones, antes sí había Facebook, Twitter, y todo el mundo estaba en la computadora, ¿no? Esperando cómo llegar a conectarse con el mundo, con su mundo, y ahora es más fácil porque tú traes tu mundo en un celular. Entonces tú decides qué mundo quieres ver ahí en tu celular y eso te permite una apropiación del panorama, ¿no? Tal vez, pero es parte de la individualidad de cada quien, se construye un poco sesgado
pero volvemos a lo mismo, es lo que tú decides ver, lo que tú quieres ver. Y aunque no quieras, eventualmente lo que recibes, ¿verdad? O sea, tú tienes tu teléfono activado, tu teléfono inteligente, está ahí tu Face avisándote de cada mensaje, cada instante, y de repente te va a llegar un mensaje de contenido político y ya te involucró. Exactamente. Así es, ¿verdad? Aunque no te guste, aunque no te interese la guste. política, hay otros amigos en tu red social que sí les interesa, que sí están opinando. Y pues bueno, o sea, ya depende de ti meterte o no meterte, o decir, ¿sabes qué? Pues no me gusta, no le hago caso, pero ya el simple hecho de que esté el mensaje ahí ya te da una oportunidad de decir, bueno, está pasando algo. A lo mejor no me interesa tanto, pero ya veo que está pasando algo. Bueno, entonces, ¿me meto o no me meto? ¿Qué hago o no hago? Sobre todo los jóvenes un poquito más intensos a la hora de que vienen los procesos electorales, ¿no? Ya cuando viene el proceso electoral sí se meten un poco más como a investigar un poquito lo que está alrededor de los candidatos, qué está pasando con los partidos políticos. Yo creo que tiene mucho que ver definitivamente el factor decisivo para el sexenio de Peña Nieto y para las elecciones que vivimos actualmente, pues no termina de ser Ayotzinapa, ¿no? O sea, Ayotzinapa sigue ahí, sí, en la conciencia colectiva. Políticamente ya tiene otros rasgos, tiene otras características, pero en la conciencia colectiva tú le preguntas a los jóvenes y lo primero que te dicen, o la primera relación que tienen, la imagen que tienen del PRI es un PRI opresor, y les dieron un ejemplo muy cercano. Ya no hablan de un PRI de 70 años, ya hablan de un PRI de hace unos meses. Que finalmente coincide con el PRI de hace todos esos años. Exactamente, ¿verdad? Entonces ya no es el joven al que sus papás le platicaron que un día había mecanismos de represión, ellos ya lo vieron. Fíjate, y qué increíble, ¿no? Comparado con el 68 en que tanto joven vivió ese proceso tan duro que fue el movimiento con aquellas tantos jóvenes que murieron en Tlatelolco y todo aquello tan terrible. Ahora fue un grupo más pequeñito de Ayotzinapa, pero qué trascendencia. Por los propios medios, por las propias redes, nos informamos así y nos indignamos así y nos están debiendo como sociedad muchas cosas desde el sistema político, desde el gobierno, y ahí está la primera reacción que no sé si estés de acuerdo conmigo, que fue la gran indiferencia. De por sí la había ya, sí, pero después de Ayotzinapa, es un antes y un después de Ayotzinapa, y es la gran indiferencia porque el factor principal de estas elecciones, tú me dirás, eres el experto, fue el abstencionismo. Sí, en ciertas partes de la República sí hubo un abstencionismo brutal. Ajá. Sin embargo, metiéndose un poquito a los datos, curioseando, Guerrero tuvo una participación de 56.2%. Es buena, ¿verdad? Es muy buena porque a nivel nacional la participación, que también fue buena, estuvo en un 47%. Y también hablar de un 47% es buena en esta elección. En esta elección es muy bueno porque tienes a un instituto que está un poquito vapuleado por los partidos políticos, tienes a una CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores, pegándole también al instituto. Hay una estrategia de desgaste para la autoridad electoral, tanto al tribunal como al Instituto Nacional, que pues, ya es de varios meses. Ajá. Y la gente salió, o sea, la gente salió a dar su voto porque quiere ver un cambio, ¿no? Pero dice, sobre todo en unas entidades de la República, ¿hubo entidades de la República donde las elecciones estuvieron en riesgo? No tanto así. ¿No? Ahí lo que pasó, ¿es una mala percepción? Esa es una construcción de los medios de comunicación que tuvo que ver también mucho con el lamentable comunicado de prensa de la Secretaría de Educación Pública. Lamentabilísimo. Rechazando la evaluación, ¿no? Que después, 24 horas después, la vuelven a activar. Es tan, discúlpame la expresión, bobo. Sí. Finalmente resultó todo tan bobo, porque cuando lanzan hay que decir, para quien no conozca el comunicado, platícamelo, ¿de qué estamos hablando con ese comunicado? Lo que dice la SEP en pocas palabras fueron menos de 50 palabras, que se cancelaba la evaluación de maestros, que es la médula espinal de la reforma educativa de Peña Nieto. Entonces, dicen, se cancela por tiempo indefinido. Y esta era una de las inconformidades mayores de la CENTE. Efectivamente. Una de las que tiene su más fuerte expresión en que estamos hablando, ¿Oaxaca o Guerrero? En Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. En todo el corredor del sur. Entonces, pero sobre todo donde habían amenazado más según los medios,
En Oaxaca. En Oaxaca. Y en Guerrero. Y Una en parte Guerrero. en Oaxaca y una parte en Con Guerrero. impedir las elecciones. Entonces, lanzan ese comunicado, se advierte y se lee de manera muy lógica que estamos hablando de una estrategia o de dar un paso atrás para que no les echaran a perder las elecciones, para que éstas se llevaran a cabo sin ningún problema. Y ya se cuenta que se derrumba un castillo, ¿no? Porque te hablan de la reforma educativa como un gran logro. El primero de los grandes logros de Peña Nieto después de meter a la cárcel a Elbester Gordillo. La movida política que le dio legitimidad, porque recordemos que 2012 fue una elección también Peña Nieto ganó con el 34% de las preferencias en un universo de un padrón electoral en donde solamente participó el 40% de la gente. Entonces, no está legitimado al 100%. No hay legitimidad. No. Con busca la legitimidad con el golpe político con Elbester Gordillo. ¿La logra? Al principio sí, yo creo que la gente lo percibe bien, ¿no? Porque la gente está esperando lo que él dice, cambios, o sea, la promesa de los cambios. Todavía la gente, Gabriel, todavía la gente se deja impresionar por golpes como ese, Sí. para decir, bueno. Sí, yo creo que la gente está ávida, Sí. le hace falta golpes de ese tipo, pero que políticamente tú sabes, es muy difícil de instrumentar, Ajá. a menos que los actores políticos que estén alrededor tengan consenso para darle el golpe político a la persona que va a salir ahí en ese momento no beneficiada. Ajá. Y Elbester Gordillo ya no tenía mucho respaldo con Felipe Calderón a meses de irse del sexenio. A pesar de haberle sido tan útil, ¿no? Sí. Haberse puesto a su disposición, como quien dice. Es que ahí ya no sabes quién se puso a disposición de quién, ¿no? Porque cierto. si era Elbester o si era Felipe Calderón, pues los dos utilizaron muy bien el capital político que De tenían. ese tamaño fue el poder político del Elbester, fíjate. Sí. Lo que acabas de decir es tremendo. No sabes quién le estaba ayudando a quién. Y estamos hablando de un presidente de la República. Fíjate el nivel al que le permitieron llegar a Elbester, porque no es fácil que te dejen llegar hasta ese nivel. Yo a veces pienso, una mujer muy usada por el poder público, muy usada al final de cuentas, y al final del día victimizada. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero recordemos que ella también utilizó mucho al poder público cuando estuvo en el PRI. De ahí que, aprovechando la norma electoral de hace algunos años, la COFIPE, que haya hecho su partido corporativista de profesores. Imagínate. Hoy en día ese partido está prácticamente desaparecido. ¿Por qué? Porque el PANAL, o el Partido Nueva Alianza, al PRI ya no le interesó hacer una coalición, una alianza con este partido, sabiendo que el mismo partido no tenía las preferencias por Peña Nieto por el golpe asestado contra la lideresa. Pero ¿cómo puede ser posible que en un país como el nuestro, o países como los nuestros, un solo individuo, o en este caso una mujer, logre manipular de esa forma, amasar tanto poder y ser factor de diferencia? Decisivo. ¿Cómo? Uno no se lo explica. Por eso yo digo que fue usada, y tú dices, bueno, ella usó, se usaron mutuamente, pero al final del día lo interesante es que sea una sola persona. A mí eso me impacta mucho, Sí. Porque es una sola persona, lideresa, bueno, por todo lo que manejaba, por todo lo que manipulaba. Yo creo que hay una tradición del poder unipersonal del siglo XX. Y eso lo ves en todos lados, lo ves con Carlos Slim, lo ves con Elbester Gordillo, lo ves con la figura de los presidentes. O sea, hay una tradición extendida en todas las instituciones mexicanas del poder unipersonal. No hemos podido erradicarla. No estamos preparados para eso, ¿verdad? Todavía no. Poco a poco ha habido intentos que también son muy valiosos y también hay que saber ponerlos como en su justa dimensión. ¿Me das un ejemplo? El IFE, definitivamente. La primera versión del IFE y después con José Woldenberg, que fue el mejor IFE que hemos tenido. Sobre todo por la intencionalidad del consejero presidente Woldenberg de dar una cara ciudadana. Que ya sabemos que el Consejo del IFE es nombrado por la legislatura, está debidamente determinado por la relación política y los partidos como esté en la legislatura. Así tenía que ser.
Exactamente, porque ahí es donde se ve un poquito la transición, ¿no? No la transición con Fox, o sea, ese es un cambio de partido, pero no hay una transición. La transición se ve, por ejemplo, en las nuevas instituciones del régimen. Por eso digo que el IFE es una institución que hay que volver a ver, porque sí fue una nueva institución marcando nuevas reglas de un proceso electoral que antes estaba en manos de la Secretaría de Gobernación. Digamos, ese es un primer paso para empezar a remontar, aunque sea muy despacito, ese fenómeno del poder unipersonal. ¿Por qué? Porque ya hay un árbitro en el cual creer. ¿Por qué razón? Y porque el árbitro está compuesto por un consejo de varios árbitros. O sea, hay varios consejeros metidos a la hora de tomar las decisiones. Hay una discusión abierta, ya no es la persona que toma la decisión, ya es el consejo el que está tomando la decisión. Ajá, y eso no se veía. Exacto. Eso no se veía, eso era decisión del presidente y obviamente no le ves sentido. Yo creo que ya años después, años antes, pues sí carecía de sentido, pero era un poquito difícil de percibir. Años después tú lo ves y dices, ¿cómo es posible que la Secretaría de Gobernación organizara las elecciones? ¿Cómo es posible? La figura del poder unipersonal, Sí. que mediante acuerdos y prebendas distribuye el poder político en México como era Porfirio Díaz. Ajá. Para poner una unidad nacional, como lo diría Arnaldo Córdoba en uno de sus textos, Porfirio Díaz acude al poder político de las prebendas. Los estados están separados, el ferrocarril apenas viene como a hacer la primera línea económica y de unificación del país, Ajá. pero para ello, para que haya inversión extranjera, pues tiene que haber consenso con los lugares que están más alejados del país, Ajá. donde cada quien tiene pues su cacicazgo. ¿Qué hace Porfirio Díaz? Pues dice, pues perfecto, vamos poniéndonos de acuerdo. O sea, tú que estás allá lejos, ¿qué necesitas de acá que estamos en el centro? Entonces yo te doy prebendas, yo te doy más tierras de las que tienes porque eres un potentado terrateniente y yo te doy más tierras. Pero ¿sabes qué? Permíteme tener el poder en el centro del país. Y se va generando una clase de poder arriba, ¿no? Él toma las decisiones y los los estados que no estén muy a favor de Porfirio Díaz, pues utiliza la fuerza. Ujú. Entonces se genera ese poder unipersonal y después se construye, bueno, pasa la revolución, tenemos la Constitución de 1917, que es una constitución hecha para un partido, para un gobernante, Hecha a modo. a modo. Ya no tanto la etapa de los militares, el maximato, sino el simple hecho de la creación de las instituciones, Ajá, la revolución claro. institucionalizada como tal, ¿no? Exacto. Ahí ya el poder ya no depende de una sola persona, sino de un conjunto de instituciones que responden a una persona. Pero esas Que instituciones... finalmente es lo mismo. Sí, pero como persona, como poder unipersonal, debes de tener la capacidad de Para conglomerar todas las instituciones hacia un mismo lugar. Entonces vemos que... El juego del poder, Gabriel. Exacto. Que debe ser delicioso. Los sindicatos, los partidos políticos, todos estaban alrededor de la figura del presidente. Entonces es todavía más complejo que lo que a veces, de por sí la tarea de Porfirio Díaz fue muy compleja. Ujú. La ¿Qué figura del mérito le partido, reconoces a Porfirio Díaz, la lectura del país, definitivamente. La lectura de saber que no hay un México unificado y que se tiene que unificar mediante la economía. No es necesariamente 100% malo. No, pues es que ya sabes, en política no hay ni malos ni buenos, sino simplemente decisiones que tienes que tomar para llegar a algún lugar. Solo que la historia sí te va mostrando a personajes para desahogar las frustraciones. Exacto. Ese es el malo. Porfirio Díaz fue el dictador maldito. Exacto. Y todos los mexicanos los mártires, pero yo siempre he pensado, algo bueno ha de haber hecho ese hombre, por el amor de Dios. Claro. Por supuesto que sí. Concentrar el poder en un país que estaba dividido en 31 entidades no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, ahí tiene su mérito, ¿no? Claro, el mérito político, porque a lo mejor ya hay gente que está pensando de que no, pues es que Porfirio Díaz era un maldito, pues sí lo era, o sea, pero eran las condiciones de cómo se establecía el poder en México en esos años. Claro. Todavía había esclavitud. Todavía no había una constitución que dijera las libertades sociales, etcétera. México estaba muy retrasado, entonces hay que contextualizar la lectura del momento, ¿no? Claro. Bueno, y entonces surge el Partido Revolucionario Institucional y con él el control político, la dictadura perfecta, diría Vargas Llosa. Vargas Llosa fue el que dijo la dictadura perfecta. Y se establece y pasan los años felices para el revolucionario institucional. No sé, bajo la lógica que estamos comentando de que no todo es bueno ni malo,
también tuvo sus aciertos. Sí, sí, ¿Cuáles claro. englobarías como los más importantes? Las instituciones del Estado de Seguridad Social, del Ajá. Estado de Bienestar, el Instituto Mexicano de Seguro Social, que claro, como cualquier institución de ese tamaño debe tener sus deficiencias muy grandes. Claro, un gran monstruo es, ahí trabajé yo, por cierto, Y- y lo viví de cerca, y es maravilloso el Sí. Instituto Mexicano de Seguro Social. La capacidad que tiene para dar servicio social, eso es lo que logró el revolucionario institucional, generar un Estado de instituciones. Generarlo. Que fueron instituciones que con el paso del tiempo ya no respondían a lo que estaba pasando en el mundo, los cambios democráticos. Y es en ese régimen donde surgen los sindicatos que corporativizan, regresándonos al tema del CENTE del Bester Gordillo, Sí. ¿verdad? Sí, en eso, Era el escenario perfecto para que sucedieran esas cosas. porque uno de los derechos sociales es el gremio, la asociación de trabajadores. Entonces, el presidente sabe perfectamente que el gremio es un poder, y es un poder fáctico. Más vale tenerlo cerca que tenerlo enfrente. No lo quieres tener de enemigo. Igual tienes de enemigos al Partido Comunista, a pequeñas asociaciones radicales que en México no fueron muy grandes, no llegaron a momentos tan trascendentes. Ni Pero han sí, podido, ni podrán todavía hasta la fecha, me temo. exactamente. Dan un pasito y se regresan, ahorita vamos a hablar de eso. Pero tuvieron sus momentos y su alcance de lucha que transformaron mucho a las instituciones, por ejemplo, en la reforma electoral de 1977 con don Jesús Reyes Heroles, La gran reforma, el gran reformador. el gran reformador. por Lo, supuesto. lo que pasa con Reyes Heroles es un personaje poco estudiado, es un personaje olvidado, ¿verdad? hasta en los libros de texto, yo creo. No y- se le ha hecho justicia No. a Jesús Reyes Heroles. Ahí sí la revolución no le hizo justicia. Tengo un amigo servidor público que ahora se encarga del Instituto Zacatecano de la Cultura y que ante todo es un político local zacatecano, ha sido senador, Gustavo Salinas Íñiguez, y fue presidente del PRI, y es un admirador de Reyes Heroles. Y me acuerdo que siempre tenía dentro de sus proyectos, que no creo que lo haya hecho, lo haya logrado terminar, las que denominaba él máximas herolianas. Ujú. Decía, y escribía frases y recopilaba frases y frases y frases. O sea, un hombre brillantísimo, Sí. con un talento político, con una cosa de verdad magnífica. Qué bueno que en México hayan existido personajes de esta talla, pero parece que luego entramos en una crisis y ya no los hemos visto mucho. No, se perdieron definitivamente los personajes políticos, pero bueno. Pero lo que- bueno, lo se que- da la primera reforma con él. Lo que construyó Reyes Heroles fue el cambio de nación del siglo XX, porque él en la reforma de 1977 dice, ok, o sea, tenemos una guerra sucia en Guerrero y lamentablemente la población se nos está saliendo de las manos. Pues lo que hay que hacer es abrir el sistema a los partidos y a los movimientos sociales que están pidiendo legitimidad, que están pidiendo reconocimiento, y Eso lo abre. sería, sintetizarlo, un auténtico avance democrático. Claro, un Por avance fin. democrático cuando ni siquiera se estaba buscando una democracia mexicana, ¿no? Claro. Cuando a los presidentes no les interesaba abrir el sistema. ¿Y cómo lograría convencer al presidente, por ejemplo? Yo creo que por el mismo panorama de saber que en el movimiento del 68, en movimientos anteriores, toda la represión venía a construir frentes de lucha. Ya no quedaba de otra. Ya no quedaba de otra más que o seguir con la misma receta y hacer que la población se replegara más en contra, o darle mecanismo a esa población que está exigiendo para que se incluyera en el sistema de reparto. Finalmente, la misma sociedad, a querer o no, es la que impulsa los cambios, ¿no? Claro. A lo mejor ahí, medio inconsciente, las minorías que estaban brotando aquí, allá. Entonces, finalmente es el pueblo, así dicho en Sí, términos son, muy coloquiales. es la parte de la población presiona. que está en contra, ¿no? Que está en Ajá. contra y tiene una justificación para estar en contra y tiene movimientos nutridos. Ajá. Retomando el ejemplo de los muchachos de Ayotzinapa, o sea, yo lo que sí tengo mis conflictos con los normalistas, Ujú. pero lo que les reconozco siempre y ampliamente es que tiene una capacidad de movilización táctica y estratégica que pueden parar una ciudad en un día y se acabó. Qué interesante, ¿verdad? Qué Y eso es una interesante. es una escuela que tú dices, eso es un movimiento social, con una estrategia, una táctica, A un mí me desarrollo. sorprende cómo a los muchachos de esas escuelas les ponen un chip
y actúan en consecuencia con una convicción que si esa convicción se extendiera a otros sectores, a todo el país, estuviéramos en otras circunstancias. Definitivamente. ¿Por qué se dará solamente en estas escuelas normales? Porque sí hay una tendencia al adoctrinamiento, porque sí hay una tendencia al pensamiento antisistémico. Ajá. Entonces el pensamiento antisistémico no permite instituciones, no permite partidos, no permite ningún tipo de organización que sea ajena a la que ellos tienen, que es complicado a la hora ¿Qué de, es lo de que tratar de cuestionarías? ingresar. Exacto. Ajá. Que a la hora de tratar de ingresar es una lucha muy radical que está a veces pues muy lejano a la vida de los mexicanos. Sí, ¿verdad? No, el mexicano promedio pues no quiere una revolución sangrienta, el mexicano promedio no quiere derrocar al poder, lo que quiere es que haya un poder que represente justicia, legalidad, Sí. y que reparta el Estado de Derecho como tiene que repartirse. Lo que quiere la gente en general es condiciones de vida dignas, Exactamente. ¿verdad? Vivir bien, educar bien a tus hijos, tranquilidad, paz social. Fíjate, no pide mucho y sin embargo no lo tiene. Y sin embargo no hay las condiciones. No hay las condiciones. Que existe digamos la herramienta, que existe la materia, que existe la manera, la existe, pero las condiciones políticas parece que no están. Yo con esto como daría un pasito, un salto a lo que pasa también actualmente en esta elección, que es impresionante. Vámonos a esta elección. Yo tenía pensado reflexionar contigo la primera media hora. Qué bueno, me están diciendo que ya estamos en la primera media Perfecto. hora. Entonces vamos a entrar ahora sí ya a esta elección. Era necesario hacer este contexto Sí, un muy bosquejo rápido, un bosquejo. Entonces, vámonos al proceso electoral. De entrada te pregunto, ¿cómo lo calificarías? ¿Qué adjetivo le darías a este proceso del 2015? Provechoso, Provechoso. muy provechoso, muchísimo, Muy provechoso. muchísimo para empezar porque sí, en 1940, en 1930 ya había habido candidatos ciudadanos, candidatos independientes, porque la Constitución de 1917 lo permitía. Lo que pasa ¿sí? es que sí, en la Constitución de 1917, pensando en esta lógica todavía de los caciques, No podemos cortar la historia, ¿te das cuenta? exacto, es un devenir, ¿no? Constante. Se permitía la figura del candidato ciudadano y hubo gobernadores ciudadanos en Sonora, en algunas partes del norte, exitosos. Al menos en lo electoral, que también hay que pensar que lo electoral en esos años era un embrión, ¿no? Estaba muy mal desarrollado, pero era algo que es válido estudiar. Entonces sí se sacaban las pistolas y se lanzaban balazos. Sí, ahí las cosas no eran a medias, ¿no? Ahorita todavía, bueno, ahora volvimos a eso. Hubo muchos candidatos muertos, muchas muertes en este Alrededor proceso de electoral. 20 y tantos. Más de 20. Sí. Entonces imagínate, regresa el México bronco. Ahí es la pregunta es, y bueno, ¿y en qué momento se imparte justicia por esos candidatos, no? O sea, sí se dijo que iba a haber justicia, sí dijo que iba a haber seguridad, pero pues sobre esas condiciones es como empezó la elección. Por eso digo, sí, el panorama es muy complicado antes de la elección, pero al ver tú los resultados de la elección dices, es impresionante que la gente ahora sí se dé cuenta que el país está mal, las condiciones no se están dando, y salga a votar porque tiene coraje y tiene ganas de decir, ¿saben qué? Ya se necesita un cambio y un cambio institucional. A pesar de que no hayamos alcanzado el 50%, Gabriel, o sea, si contabilizas todo el país no alcanzamos el 50%. No, pero estuvo muy cerca. Ahí lo que sí llegué a notar es que ciudades del norte, Sonora, Baja California, en Chihuahua, pues hubo un nivel de votación bajísimo, estuvieron en 29, 32, 38%. ¿Verdad? Y la mayoría de la población en general estuvo en 46, 50, 48, o sea... Que es nuestro estándar en esta elección que llamamos intermedia. Exactamente. Entonces, yo por ahí escribía que no estaba tan mal. No es nada malo, No al es contrario, nada mal. a comparación del 97 es uno de los mejores resultados en la elección intermedia que ha tenido las Entonces instituciones. dices, provechoso. Muy provechoso. Los principales elementos para decir muy provechoso serían... En primer lugar, y yo creo que lo más trascendental, las candidaturas independientes ganadas. ¿Cuántas fueron? Ahorita están, me parece que son 2 diputados, está Cloutier, está este muchacho de Guadalajara, Kumamoto, para diputado también local, y pues el Bronco. El Bronco. Ahora, cuando gana el Bronco, con una votación extraordinaria, yo estuve siguiendo el proceso en Telefórmula, que prometieron desde antes estar pasando la información, y veía especialmente a Ricardo Rocha, que se desplazó a Nuevo León para estar dando la cobertura. Me encantó verlo como reportero, andaba reporteando.
Y porque es estrellita, ¿no? Como Sí, sea. sí. Pero- Esos programas se nota sus mucho. programas, sí. Entonces, de todas maneras andaba reportando y no cabía de la emoción. Todas las veces Sí. decía, es que estoy muy Es emocionado. impresionante. Porque estoy viendo que la gente le da 2 vueltas a una cuadra y están esperando para votar. Casi lloraba Ricardo Rocha, Sí. decía yo, wow, qué cosa estarlo viviendo. Sí, definitivamente. Cuando ves toda esa gente movilizada, es lógico que se está fraguando un cambio. Definitivamente. Definitivamente, porque recordarás cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas, que luego Sí. se cayó el sistema, Sí. así estaba Así la estaba la gente yendo a gente, votar. exacto. ¿verdad? Así estaba. Entonces, ahorita ya no hay condiciones para que se caigan los sistemas y No. gane el Bronco. Y yo me pregunto, ¿cómo va a gobernar ahora el Bronco? Porque luego el Congreso, ¿cómo queda conformado el Congreso de Nuevo León? La cuestión interesantísima es esa, porque el Bronco ya dijo, yo no tengo partido, yo puedo negociar con todo el mundo. Entonces es una ventaja. Es una gran ventaja, porque él mismo está diciendo, yo quiero hacer gobierno, yo quiero gobernabilidad, yo no quiero que me vean a mí, me dieron el voto para estar ahí sentado 6 años y que no avance. Sí es un reto difícil, pero cuando él dice eso es porque no es un político improvisado. Pero él dice eso y me pregunto, ¿cuál va a ser la actitud de los partidos? Ey, Porque finalmente, bueno, va a tener que ser muy inteligente y muy colaboradora porque se dieron cuenta de que la gente ya no quiere saber nada de partidos. exacto, decidió por él, no por los partidos, como Entonces, él tiene- también había dicho. O sea, una de las estrategias del Bronco es, pues vamos a diferenciarnos. Estamos ante un escenario inédito. Inédito contemporáneo. totalmente, o sea, esto es yo creo casi igual de emocionado Que Ricardo Rocha. cuando ¿Quieres llorar? cuando me dieron la noticia dije, sí, o sea, yo dije, a lo mejor gana con 2, 3 puntos, pero cuando me dijeron ganó con 15, 18, dije, no, o sea, Qué alegría realmente. qué ¿verdad? impresionante que la gente haya decidido. Qué gusto por la gente. Exactamente. Yo siempre estoy diciendo y siempre digo en este programa, mira, este es un canal, Gabriel, donde todo el día están pasando videos de música de banda. Ok. Me dieron la oportunidad de tener este espacio porque tanto Armando Carrillo, dueño de este canal, como los Bonilla Robles de B15 que están asociados, son gente que se preocupa por lo que sucede en Zacatecas. Claro. Y dijeron, bueno, abramos el espacio. Y a veces me preocupa porque les digo, ay, les voy a interrumpir sus videos. Pero yo digo, tenemos que ser la sociedad, hacer esfuerzos, y qué bueno que sean videos porque ahí hay gente, y decir, quédese tantito, escuche, porque está en nuestras manos transformar las cosas. Si nosotros no damos el paso, no sucede nada. Entonces pasa en Nuevo León y claro que se siente una gran emoción de decir, Claro. allá reaccionaron. Y hubo un tipo, finalmente, a lo mejor lo que llamamos, comenzando el programa, como las actitudes, las cuestiones unipersonales, ¿no podrían ser, Gabriel, también un sinónimo de liderazgo? Sí, yo Hasta creo que cierto punto. en el caso del Bronco veo muy Sin complicado duda. que sea un poder unipersonal porque él construye su candidatura desde el consenso. O sea, Sí. él trae a su candidatura a empresarios, a partidos políticos que es como Morena, Movimiento Ciudadano, y no sumó más porque la gente no quiso sumarse, pero la gente que quería estar sumada estaba con el Bronco. Entonces, desde ahí tú ya estás viendo que mucha gente dice, pues es que es un expriista, se vale. Es un expriista que hizo valer sus derechos y que dijo, como escribía en la columna de la semana, pues yo no me voy a ir a otro partido a que me den mis derechos que mi propio partido en el que llevo 30 años me están quitando. Yo tengo una oportunidad de hacer una candidatura independiente y lo impresionante, lo que es significativo, es que la candidatura empieza en redes sociales para buscar su registro. Entonces ahí jala a todos los jóvenes, porque la intención de voto del Bronco, estaba leyendo en Parametría, hacen una encuesta de salida, estaban arrojando datos de que la mayor parte de la población que vota por el Bronco son hombres y jóvenes, sobre todo con estudios de preparatoria y universidad. Ay, qué cosa tan bonita. Todo lo contrario de la candidata Ivonne Álvarez, Ay, mujeres. patética, qué pena. Me da pena decirlo porque soy mujer y siempre estoy abogando por las mujeres y Claro. siempre digo, donde esté una mujer hay que respaldarnos. Ay, pero Pero hay mujeres en donde hay no te puede mujeres donde respaldar. definitivamente. ¿Ella fue la que pidió el avión para ir a Las Vegas? Eh, ¿O fue otra candidata? ¿Sí te diste cuenta de esa? Ese dato sí de se ese me traspié pasó. terrible? No, es ella. Ah, ok. Es ella. Le pide su avión privado a un empresario, pues de Nuevo León.
¿Será ella? Ay, espero no estarme equivocando. El caso es que hay una candidata del PRI que pide el avión porque se va, la interceptan, que es un delito, pero al final de cuentas funciona. Claro. Interceptan en el espionaje la llamada donde le dice, oye, ¿me lo prestas? Pues es que me quiero ir a desestresar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú cuando también te desestresas? Porque como saben que la están registrando. Sí, pues sí. Ah, sí, bueno, ándale, pues sí, te lo presto. Entonces eso fue brutal. El acabose. Estoy segura que sí, es la de las cirugías plásticas, ¿no? Sí. Ah, entonces sí es ella. Entonces, caramba. Pero mira, lo interesante de Ivonne también es que anécdota. detrás de su voto es gente sin estudios o con pocos estudios hasta primaria, mujeres, sobre todo por la cuestión de género. Manipulados. Manipulados en esa parte y es voto duro con el que el PRI ahorita tiene la mayoría simple del Congreso. Sí. Pero bueno, retomando un poquito lo del Bronco. Lo del Bronco, el tipo de persona que lo lleva al poder, que dices. Además de todo, gente más informada. él logra resignificar la construcción política del Grupo de los 10, porque el Grupo de los 10 lleva tiempo que están divididos. Platícame del Grupo de los 10 para que la gente El Grupo de los sepa. 10 es un grupo de empresarios en Monterrey, que son de los empresarios en México más acaudalados que hay. Y obviamente por la cantidad de dinero que amasan, pues tienen una gran injerencia política, porque todo personaje de dinero y con cadenas de producción bien definidas puede definir también una elección. Por supuesto, sí. Con dinero. Por supuesto. ¿No? Apoyando un candidato. Entonces, el Grupo de los 10 lleva tiempo divididos y hasta hace unos días salió, me parece que ayer sale la nota en donde FEMSA, Alfa y Axtel del Grupo de los 10 le piden al Bronco que cancele el proyecto de Monterrey 6, el acueducto multimillonario que estaba ya prácticamente pues en manos de Rodrigo Medina, el ahora casi exgobernador. Entonces, sí ves la fuerza de la clase política y la clase empresarial atrás del Bronco, pero yo vuelvo a lo mismo, o sea, es que no puede haber una elección sin clase empresarial. La clase empresarial juega, es una democracia, tiene que jugar. Entonces esa lectura es muy relevante. Claro. Quiere decir que la clase empresarial también está empezando a tomar otra actitud porque jugó durante décadas con el sistema. A ver nuevas opciones, ¿no? A ver nuevas opciones, a Ahora, entender que es necesario. El siguiente punto es la gobernabilidad de Nuevo León. Eso yo creo que es el gran objetivo del Bronco, ¿no? Y yo creo que él entiende, espero que así sea, vuelvo a lo mismo, yo no creo que sea un político improvisado, no creo que sea. No, yo tampoco. Creo que su objetivo principal debe ser mantener la gobernabilidad. Esto significa mantener los equilibrios que él mismo compuso antes de llegar a la gobernatura. O sea, todos los grupos que él sumó tienen que estar en equilibrio, porque si no, uno más, uno menos, se inclina la balanza de la gobernabilidad. Si lo tuviéramos aquí, Gabriel, ¿qué le preguntarías? Híjole, como pregunta básica. Quizá yo le diría, ¿cómo va a conformar su equipo de trabajo y cómo se va a relacionar con las fuerzas políticas y con los empresarios? Claro. O sea, esas son obligadísimas, ¿no? Porque muy bien, ya llegó, qué emoción, lo logramos, ya nos emocionamos, vemos a la gente reaccionando, pero luego viene la realidad. La realidad, sí, el construir lo que te digo, el gobierno, la gobernabilidad. Exacto. No sé, yo creo que ya no le preguntaría lo que le preguntó Loret de Mola, ¿no? De quién va a gobernar acá. ¿No? Permíteme un momento que parece que me dicen que hay problemas con mi... Tengo escondido el micrófono. Es una estrategia para ganar elecciones. Te andas escondiendo el micrófono, Silvia, ¿eh? Al rato voy a salir grabado de aquí. Es para eso. Ok. Ya, estamos bien, Chayito, muchas gracias. Bueno, continúa. Entonces, hablábamos de la oportunidad de poderle preguntar algo, gobernabilidad, sería quizá la pregunta, ¿cómo le va a hacer para mantener la gobernabilidad? Sería una respuesta muy larga. No, yo creo que viendo la composición del Congreso, la clase empresarial, los intereses, los partidos que se aglutinaron, ¿cuál es su eje central en el proyecto de gobierno de Monterrey? Ahora, hay otro factor muy importante que no podemos perder de vista y que va a ser su relación con el gobierno de la República. Eso es otro factor muy, muy interesante. De peso terrible. Claro. Porque claro. si lo quieren anular por lo que representa, pues muy fácil, ¿no? La presión de no soltar el recurso, de
de ponerle piedras del camino, de hacerle guerras sucias, de tantas cosas. Mira, El desde hombre la elección, está muy vulnerable en realidad. pero desde la elección él ya, todo su Ya equipo lo había sido padeció. amenazado y los empresarios también fueron amenazados. Por Sí, la ¿verdad? información que circuló, el gobierno federal sí lo amenazó. Bueno, amenazó a todos los que lo apoyaron y le dijeron, ¿saben qué? Apoyen a este cuate, pero los recursos del gobierno federal no van a ser para ustedes. Y esa es la estrategia que tenía que hacer el PRI ya debilitado, ya desesperado. Ajá. Era bastante obvio, estaban muy desesperados, a un grado tal en donde ahora se dan cuenta que con 18 puntos de ventaja, este hombre tiene legitimidad y tiene bastante legitimidad como para que el gobierno desaproveche la oportunidad de no construir gobierno con él. Ajá. Prácticamente, si tú no construyes gobierno con el Bronco, Estás perdido. pensando que él haga un buen gobierno, es otro golpe para Peña Nieto porque es el paradigma creciendo. Entonces, Exacto. si el presidente no juega con el paradigma, que ya está intentando jugar muy mal, por cierto, porque dice, el Bronco y los independientes son resultado de la reforma electoral del año Ay, pasado. mío. No, discúlpame, Es mi mérito, dice. es el mérito de Jorge Castañeda, es el mérito de Manuel claro. Cloutier desde el 2005. Claro. Entonces este cuate ya se está trepando a la agenda y ya está diciendo, no, es que esta fue el logro de la reforma. Dices, Por cierto, oye, ¿qué dijo Jorge Castañeda? No escuché en ningún espacio su punto de vista, ¿tú sí? leí su columna y precisamente la columna de hoy sale en El País y retoma toda esa construcción de las candidaturas independientes. ¿Está feliz? Está, pues yo creo que emocionadísimo también, sobre todo de que haya ganado Manuel Cloutier. Claro, claro. Que entre ellos dos hayan hecho pues prácticamente lo que se logró actualmente, candidatos independientes para gobernar. Ellos lo iniciaron en 2005 y hoy ve como que su hijo está creciendo y pues, yo creo que va a ser una gran satisfacción para Castañeda. Qué brillantes, ¿verdad? Sí, Realmente, impresionante. qué brillantes. Oye, Jorge Castañeda es un tipo muy audaz sí, y es un hombre muy inteligente. Yo tengo la fortuna de conocerlo y de haberlo podido tratar y nunca perdió ni siquiera así de piso, siempre ha estado bien ubicado. Recuerdo mucho una oportunidad en que platiqué con él siendo secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Fox. Ya casi estaba por irse. Sí. Él no permitía que nadie le dijera nada. O sea, él siempre fue siempre ha sido muy independiente, un hombre verdaderamente inteligente, sorprendente en su toma de decisiones, no le tiene miedo a nada. O sea, no sé si estoy dando una visión muy idílica de Jorge, No. pero mis respetos para el tipo. Entonces, qué bueno que comenzó con aquella lucha, ¿verdad? Y que lo veíamos todos, él vino a Zacatecas en aquellos tiempos, andaba haciendo sus campañas y Sí. todo, soñando, pero trabajando al mismo tiempo y va, se logra finalmente, ¿no? Entonces, regresamos a lo que te decía, el gobierno de la República no va a tener otra alternativa que respaldar el gobierno independiente de Nuevo León. claro, es el nuevo paradigma y te repito, si Bronco va en el proyecto que él dice que va a llevar con la gobernabilidad que él piensa tener, Peña Nieto va a estar muy obligado Sí. a responderle no al Bronco, a la ciudadanía de Nuevo León que votó por el Bronco. Claro. Que eso es arrasante, o sea, es toda la gente que dijo ni PRI ni PAN, el independiente. Entonces tienen que, o sea, los partidos, y eso nos da pie para hablar de partidos en general, en el piso. A pesar de ser una elección provechosa sería solamente en términos de las independientes, pero en cuestión de partidos, En cuestión de partidos, pues bueno, No, provechoso, el sí. PRI y el Verde tienen para 3 años de las reformas pendientes de Peña Nieto, pero bien lo decía Raimundo Rivapalacio, o sea, Peña Nieto no se puede equivocar, un resultado es que tenga la mayoría legislativa otra vez, y otro resultado es que siga siendo el peor calificado de 7 de cada 10 mexicanos, Sí. porque eso no va a cambiar. sí. Eso no va a cambiar hasta que su gobierno se dé cuenta de que viene cargando una cantidad de lastres muy grandes. Y sigue avanzando. Y ¿Ya sigue cuánto avanzando. Tiene 3 años ya. 3 años. Fíjate, el tiempo vuela. Entonces, para dar resultados ya tienen que ser muy obvios. Y en presidencia 3 años son prácticamente ya la recta final que se te va Sí. más rápido. Sí, en realidad son 2 años. Entonces ¿Verdad? ahí lo que tiene que jugar Peña Nieto es, pues ya no su escenario, ya es el escenario que México está construyendo por otros lados. Está, pues en el sur va a seguir la bronca y va a seguir muy fuerte. Pendiente lo de Ayotzinapa, ya no tan nutrido en la sociedad civil, ya no hay tanto apoyo como antes, pero es un pendiente que Pero en ahí cualquier está el momento tiene agravio. potencialidad, tiene Claro. potencialidad. Eso no se acaba. Exacto. Eso no se acaba.
Ahora, si te parece, vamos a hablar de Zacatecas. Claro. ¿Cómo calificarías la elección de Zacatecas? ¿También provechosa? No, yo ahí sí la veo muy distinta. Aquí sí el panorama de Zacatecas pues, está un poquito bajo. Bueno, la intención de voto en la presidencial fue el 60 y tantos por 61%, acá estaban en 44%. Pero volvemos a decir, en estas elecciones suele suceder así. Si la comparamos con este proceso, en otros procesos anteriores, andamos más o menos igual, ¿no? Más o menos, pero hay que leer el contexto de por qué se baja. O sea, porque en el 2012 la gente, pues, está la elección federal para presidente. Ajá. Y obviamente viene todo el arrastre y el empuje de Miguel Alonso en el 2010, entrando 2011, entonces su gobierno es muy novedoso. Y obviamente en esa imagen novedosa se refleja Peña Nieto, entonces pues, ese arrastre lo lleva al 61% de votación aquí en Zacatecas. Miguel muy legitimado. Muy legitimado. Lo que pasa ahora es que ese 44% no es apatía, es rechazo. Es rechazo. Es rechazo. Sí. ¿No lo podemos etiquetar como las elecciones de siempre, las intermedias de toda la vida? No, porque... ¿Siempre son de rechazo entonces? A mí me hubiera gustado entonces ver un 50%, pues mínimo no bajar del 60 al 44. En 3 años eso ya... 60 al 44. Ya te empieza a hablar de otros elementos. Y además algo que no habíamos visto en otros procesos, que son los votos nulos, Gabriel. Claro. Muchísimos. Y que son, desde mi punto de vista, y respeto a toda la gente que haya anulado su voto, pero al final del día no le dan a los partidos elementos para cambiar sus agendas. O sea, es un error. Es un invento de los partidos para que la gente vaya y se inconforme en la boleta electoral y al otro día los partidos sigan como si nada. No, todo dar, ¿es Sí. estrategia? Sí, o sea, es una estrategia para legitimar la ley, ¿no? Para decir, pues nosotros estamos haciendo una ley pues, que le da a la gente la posibilidad de anular su voto, sí, pero la anulación del voto no es una causa de nulidad. Y lo único que está dando es que ahorita el PT prácticamente se va a quedar con el registro por los votos nulos que descuentan, porque haz de cuenta que una cosa es la votación válida emitida y otra la votación total. Entre la votación total están los nulos, le quitan los votos nulos y está la válida emitida. En esa válida emitida el PT va a mantener el registro. En Zacatecas. En todo el país. Y en Zacatecas sí ¿Gracias lo mantenía. a los nulos? A los votos nulos. Si no hubieran existido esos votos nulos, El ¿pierden PT registro? se hubiera ido sin registro. ¿Cómo crees? Sí, esos son los votos nulos. ¿Quién inventa esas leyes? Los legisladores, los partidos políticos, los que ya no tienen legitimidad actualmente. La partidocracia. Exactamente. Los que ya no tienen legitimidad siguen buscando Recovecos para seguir recovecos. metiéndose en la ley y que sigan legitimándose, ¿no? No puede ser posible. Por eso yo comparto con el auditorio mi emoción de ver lo que pasó en Guadalajara, de ver lo que pasó en Sinaloa, en Monterrey. Yo dije, qué bueno que la gente esté viendo que sí hay salida. ¿Qué hubiera sido lo mejor para estar contentos en Zacatecas? Lo mejor que nos pudo haber pasado, que nos hubiera pasado, sería haber tenido una votación mayor, como con cualquier resultado que ésta hubiera tenido. Haber tenido un poquito más de competencia, ¿no? O sea, empezar a abrir más el panorama con todos los partidos políticos para la elección de gobernador. Ahorita sí se ve una apropiación muy fuerte del poder desde los diputados federales, que es válida porque pues, es una aplanadora, son 4 y nada más de un solo partido. Pero no hay condiciones de oposición, no hay condiciones de competir. ¿Qué pasó con los partidos de oposición en Zacatecas? ¿Qué pasa con la izquierda? Pues lo poquito que lograron fue lo de Fresnillo, ¿no? O sea, que lograron una candidatura común allá en Fresnillo con Saúl Monreal, porque si ni siquiera eso hubieran logrado, imagínate en dónde estarían ahorita el PRD y el PT. O sea, Benjamín Medrano se los hubiera llevado, pero por muchísimo. Pero ¿dónde está el logro de Saúl? O sea, de la También perdieron. ¿El número de votos? También perdieron porque ellos en el 2013 tenían el segundo lugar en intención de votos y actualmente bajaron mucho. Vuelvo a lo mismo, sin el PRD, el PT hubiera estado prácticamente también muy abajo en Fresnillo. O sea, finalmente la izquierda creo que ya ni unida funciona. No, la que ¿No? funciona ahora es la de López Obrador, la de Morena, la que traía Ese es el gran derrotero de la izquierda ahorita. derrotero de la izquierda. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate todo lo que le quitó en México, por ejemplo, a nivel delegaciones. A todo, es prácticamente cambiaron de color amarillo a color marrón, morena.
Sí están, pero todavía el PRD un poquito más Hay arriba, poquitos ¿no? lugares, muy pero así poquito. empezó el PRD. Así empezó el PRD allá en el DF, ¿no? Ahora, vamos a volver a lo mismo. Un individuo. Exactamente. El individuo se llama Andrés Manuel López Obrador. No es Y todo lo que gira alrededor de Andrés Manuel. No es de mis tus de mis fans. apreciaciones. No me gusta López Obrador porque creo que termina no abonando, sino quitándole a la democracia mexicana. ¿Por qué? Porque es el discurso sencillo del blanco y negro, de este es bueno y este es malo. Y en dónde quedan las instituciones, ¿no? Pues las mandamos al carajo, así de fácil. Un día, ¿no? Sí. No me gusta lo que hacen, pues los mando al carajo. El problema es que ese es el mejor discurso para la gente inconforme. O sea, ser tan radical, Vende. tan cerrado, tan cuadrado, ha sido lo que le ha permitido seguir en la escena política. Y no nada pero más eso eso. no es viable. Pues es legítimo y es legal, porque al final del día él manda al carajo a las instituciones, pero ahora ya tiene su partido con una intención de voto de casi Y esta es una 10%. institución. Y es una gran institución que ya va a tener dinero, ya van a tener prerrogativas y ya va a tener organización. Ya pueden meterse en otras elecciones, ya pueden decidir. Y si le hacían escándalo a Peña Nieto con 6 diputados en la legislatura pasada, ahora con 40 y tantos va a estar muy chistoso. No interesante, pero sí chistoso, porque sí son medio chistosones también en su rollo, ¿no? Todos están cortados con la misma Sí, tijera. sí. ¿Te fijas? Es como los del Verde. Tú ves a los del Verde y todos son niños bonitos. Exacto. Con su corbata verde, su peinadito, muy bien. Y ves a los de Andrés Manuel López Obrador, así como entre la facha. Más desparpajado, ¿no? Más desparpajado y con un discurso muy agresivo. Muy radical, muy agresivo. Radical. Tenemos un zacatecano, discúlpame Armando Carrillo que vuelvo a hablar, como siempre me dices, de un zacatecano que se incrustó en ese movimiento, que es Ricardo Monreal Ávila, Claro. y ahí está ganando la delegación Cuauhtémoc. Pues una delegación que sin la negocia con el PRI, por la información que sabemos, pues no lo hubiera ganado. Hubo negocia con el PRI. Claro que hubo una negocia con el PRI. Buena negocia con el PRI. Y fuerte negocia. ¿Y con qué personajes del PRI? A verlos. Es ¿cómo se llama? El Cuauhtémoc, el que prostituía a estas muchachas en el PRI. El gordito de Él. De veras. Hasta en el Universal salió la fotografía cuando se juntaron a platicar. Ya decían ellos, no, pues yo entré a un lugar y él entró a otro y pues estábamos adentro, pero pues nunca nos vimos, ¿no? Y dices, bueno, o sea, conocemos a Monreal y yo no sabía, yo no lo creía incapaz de negociar con el PRI, pero lograron. Ahí están los resultados en el DF. Yo a Ricardo Monreal lo creo capaz de cualquier hazaña política. Sí. Animal político 100%. Nato. Cuando se fue de Zacatecas, todavía tenía yo alguna comunicación con él, porque había trabajado en su equipo, y me acuerdo que me dijo, vamos a esperarnos 11 meses, Silvia, porque Andrés Manuel va a ser presidente. Le dije, yo no creo. Le dije, pero bueno, dame esos 11 meses de vacaciones, un poquito de oxígeno necesitaba porque era muy absorbente como que. Sí, en general es muy absorbente, por lo que sé. Y él, aunque ya no era gobernador, a los que fuimos parte de su equipo, todavía nos seguía convocando, procurando, y ¿no? encargando cosas y todo. Y bueno, está bien, pues así se hacen los equipos políticos. Yo le pedí una tregua. Y luego que veo que pasa el tiempo y él, ya después no compusimos la tregua, yo ya seguí por mi lado, y ahora lo veo tan bien encausado, ganando esa delegación, y digo, mira, lo logró. O sea, finalmente el objetivo y el talento político, y de ahí va la jefatura de gobierno, ¿estarás de acuerdo? Yo creo que lo que ningún político le regatea es que ni siquiera estando en su estado pierde la elección. O sea, yo creo que ahí sí no le regateamos nada y decimos, es canijo, es muy bueno en lo que hace. Es muy bueno en lo que hace. Ahora, aquí en Zacatecas o sea, la fuerza monrealista que él impulsó y con la que soñaba, porque además tiene inclinaciones caudillistas 100%, Sí. lo sabemos y se lo podemos decir sin faltarle al respeto, ni modo, es una No, realidad. es una lectura, ¿no? Es una lectura del finalmente contexto. es el personaje. Entonces,
se le fue de las manos hasta cierto punto porque no estaba aquí ya, entonces andaba en México Exactamente. en sus nuevas encomiendas, pero si no se hubiera ido al 100% de Zacatecas todavía tendría un control tremendo. Muchísimo. Vamos a ver al 2016, ¿cuál es tu pronóstico? Pues cambia el escenario con Monreal ganando la elección en el Distrito Federal, con un Morena fortalecido, va a haber recursos, va a haber intencionalidad de entrar al proceso, la cosa va a estar muy buena, muy interesante. Por eso te digo, yo creo que a lo mejor el resultado aquí en Zacatecas es un poco engañoso, porque sí gana el PRI y gana los 4, pero ya no gana con los mismos votos y el ambiente de inconformidad existe. Lo que sí falta es una oposición, que aquí en Zacatecas no termina de cristalizarse. No han terminado de entender que en Zacatecas, si no hay alianzas que valgan la pena competir, no se puede llegar a ningún lado. Yo tengo otra lectura también de la que estoy totalmente convencida, y es que lo que se logra ahora para bien del partido en el poder tiene mucho que ver con el trabajo personalísimo del gobernador Miguel Alonso Reyes. La estrategia de comunicación tú la ves todos los días. Todos los días se está inaugurando, revisando, viendo en otro lado, reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente no se puede quejar que no está trabajando. A eso voy. Y por otra parte, por el trato mismo que uno tiene con los políticos, así en cortito, ahí eso te da tu pulso muy personal. Claro. Te das cuenta cuando son accesibles, cuando son sencillos, cuando están al pendiente, cuando están cuidando, cuando todo. Es el caso de Miguel Alonso Reyes y lo hace a nivel estatal. No descuida las giras, está yendo a los municipios permanentemente, está escuchando a la gente, saludándola, abrazándola. Eso para la gente es bonito, es importante, claro. Eso cuenta. No veo a un partido que haya hecho una gran tarea y que haya trabajado bien sus estructuras, no. Para mí lo que se logró en un altísimo porcentaje de lo positivo que podamos rescatar es el quehacer de Miguel Alonso a título individual. Sí. El caso Fresnillo, porque creo que ya, ¿cómo andamos con los tiempos? ¿3 minutos? No. Así se va de rápido el tiempo acá. Así se va de rápido. Vamos a los 3 minutos en esta competencia entre Saúl Monreal y mi estimado, a los dos los estimo, Benjamín Medrano Quesada, ahí fueron buenos candidatos, ¿no? Pues sí, no dieron una gran contienda, una gran campaña, yo no la vi muy jalante, muy pujante, y luego con lo de Benjamín regañando gente, y dices, guerra sucia también. O sea, está la guerra sucia, pero tampoco ves... Pero yo te voy a decir algo, entre paréntesis, bien rápido. Todos los políticos regañan gente. Yo he trabajado con muchos políticos y todos regañan gente. No más que a él lo cacharon. No, exacto. A lo que voy es el impacto público. Eso es. La percepción. Bueno, ahora, tampoco tuvieron muchos votos. No tuvieron... Ni solos ni juntos. No. Lo que sí es que los dos estaban en la coalición, tanto el PRI Verde como PT-PRD. Ajá. Entonces, ese tiene que ser el futuro aquí en Zacatecas. Y bueno, yo lo que veo ya ahorita, pues prácticamente para el próximo año, en los próximos meses, es que Miguel Alonso está preocupado en esa misma coalición PRI-Partido Verde. Y pues bueno, está tan preocupado que tiene abogados trabajando ya en esa coalición porque la candidatura va a definir su futuro y el futuro de mucha gente aquí en Zacatecas. Y decíamos desde el principio y pensábamos que de lo que sucediera en Fresnillo leeríamos lo que pasaría en el 2016 y sí. Así está pasando. Así está pasando, ¿verdad? Ahí va a ser la bronca entre qué va a hacer Miguel cuando el candidato que él quiera poner no sea el que le permitan poner. Esa es la gran tarea y ahí es donde empieza la elección. Y ahí es donde se puede perder, porque a veces, no a veces, parece ser una constante de quien está ejerciendo el poder unipersonal que decimos, y quiere imponer a su candidato contra viento y marea, aún sabiendo que puede perder, y entonces lo imponen y cuidado. Mira, en Zacatecas ha pasado, pero creo que el ejemplo más reciente es el del Bronco. No dejaron entrar a Cristina Díaz, no dejaron entrar a Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía. Entró Ivonne Álvarez, el PRI pues, prácticamente hizo operación brazos caídos. O sea que siguen tropezándose con la misma piedra. Efectivamente. Pero no es un problema solo del PRI. Lo reconoció. Es una condición humana. Mira, lo reconoció un representante del PRI en el Consejo General del INE el mismo día de la elección y dijo, tenemos que cambiar los mecanismos de selección de candidatos porque los candidatos independientes nos están enseñando eso, que la misma militancia ya no está conforme. Y dices, ya lo sabías,
pero tenía que llegar alguien para quitarte lo que tenías. Claro, claro. Y llegó el Bronco. Y llegó el Bronco. Bueno, pues ni hablar. Supongo que ya me tengo que ir, Chayito. 30 segundos. En 30 ¿Podemos segundos. decir 30 segundos, agradecerte. Muchísimas, no, gracias a ti, Por haber gracias a venido. ti. Platicarle a la gente que, miren, hace tiempo escribió una columna, ay, no hablamos del verde. Sí, Escribió hay una para columna otra. diciendo, el verde solo se puede ir si no tiene votos, y hubo una persona que me leyó y que me mandó una carta muy bien estructuradita diciéndome, usted está mal informada, no sea bárbara, infórmese, y me encantó, la publicamos en el periódico, y él es el que me la mandó, y por eso le dije, tienes que estar en el programa porque me gusta que venga gente inteligente que nos aporte, que nos diga cosas interesantes, que nos permita aprender. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por el reconocimiento y pues encantado de venir a platicar contigo e intercambiar. Está muy, muy, muy bueno. Muchas gracias. Aquí nos veremos pronto cuando haya tema. Vas a ver que Perfecto. sí. Aquí nos Muy veremos amable. pues. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Y gracias a ustedes por habernos seguido en el programa Diálogos. Ya sabe que la cita es los jueves a las 6 de la tarde y sabe que lo puede ver también en las páginas silviamontes.com.mx y www.b15.mx. Hasta siempre. Soy su servidora y amiga Silvia Montes Montañez.